Dios les bendiga en esta hora a todos los seguidores de Avanzando TV. Qué bendición una vez más poder llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios. Un saludo, un fuerte abrazo para todos mis hermanos, amigos y todos los seguidores allí en América, en Oceanía, en África, en Asia y aquí en Europa. Bueno, hoy deseo compartir con todos ustedes un consejo de la palabra del Señor. Y agradecemos a cada uno de ustedes también que nos siguen allí y que le den también a la campanita. Que Dios les bendiga muchísimo. El propósito es poder llevar el mensaje de salvación a muchas vidas, poder crecer y poder hacer la voluntad de Dios. Y cada uno de ustedes se ha bendecido con la palabra del Señor. No es otro el propósito, Dios lo sabe. Bueno, quiero en esta hora hacer una oración para que Dios nos bendiga. Padre, quiero darte muchas gracias por este tiempo que me concedes. Oro, Señor, por lo que vamos a realizar. Que tú nos des el consejo de la palabra y que sea de mucha bendición. Que pueda traspasar los corazones y llegar al Espíritu y cumplir el propósito para lo que tú le envías. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Deseo leerles un versículo de la palabra del Señor ubicado allí en el libro de los Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Reitero, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy compartiré con todos ustedes bajo el tema 2 requisitos para ver al Señor. 2 requisitos para ver al Señor. Nos lo enseña y nos lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Por supuesto que son muchos los requisitos. Después de arrepentirse, porque uno de los primeros requisitos para ver al Señor, pues el primero es fe, que es creer. Luego el segundo es arrepentirse. Y después de el arrepentimiento, pues vienen muchos requisitos más, como lo es, por ejemplo, el bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En fin, hay tantos. Pero hoy solamente vamos a hablar de 2. Y vamos a hablar de 2 porque son muy importantes. Y son muy importantes en la vida de cada creyente. El primer requisito que la palabra de Dios nos muestra en este versículo es seguir la paz con todos. ¿De qué nos está hablando? La Biblia nos está hablando de paz. No se nos debe olvidar que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La paz que el Señor nos ha dado, no la ha dado como resultado de que al nosotros entregar nuestra vida a Cristo, hemos sido justificados y hemos sido perdonados. Como tal, nosotros entramos a estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque pesaba sobre nosotros una carga, la carga del pecado, el pecado original que heredamos de Adán y Eva. Y como todo ser humano que es pecador, para poder tener la paz, o sea, para estar en paz con Dios y tener salvación y perdón, debe de venir a Cristo. Cuando venimos a Cristo, nosotros recibimos el perdón. Y el perdón nos da a nosotros la paz. Ya estamos en paz con Dios. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Ahora conocemos a Dios, conocemos la palabra y tenemos su Santo Espíritu. Ahora el Espíritu Santo de Dios nos capacita y nos da las herramientas. Cuando la palabra de Dios nos habla en el libro de Gálatas capítulo 15, versículo 23 en adelante, nos habla del fruto del Espíritu.
Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estamos hablando de la paz. Es un fruto del Espíritu Santo. Como resultado de haberse arrepentido y estar en paz con Dios, entonces hay un fruto que nos prepara y nos capacita para asimilar, para enfrentar toda situación, todo problema, toda dificultad que se nos presente, porque siempre vamos a tener dificultades. El hecho de que nosotros seamos cristianos, hijos de Dios o siervos de Dios, no significa que no van a haber problemas. Es más, el que a usted le presente un evangelio sin problemas, le presentó un mal evangelio, le presentó un mal enfoque, lo enfocó mal. ¿Por qué? Porque la Biblia primero nos habla que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea, van a haber dificultades. También dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos sufre violencia, se hace fuerte y los violentos o los valientes lo arrebatan. ¿Qué quiere decir? Que hay que esforzarse, que no está fácil. Además, el Señor Jesucristo nos dijo, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa? La cruz significa peso. La cruz significa incomodidad. Significa crucifixión, que es crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Y eso significa que vamos a tener que evitar muchas de las emociones que vamos a sentir y que se nos van a presentar mientras tengamos vida en esta carne y en esta tierra. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios nos capacita con ese fruto de la paz. ¿Qué quiere decir? Significa que todo lo que nos viene, nos acontece y se nos presenta, porque el enemigo se va a venir con todas y con todo contra nosotros. Él va a utilizar lo que tenga que utilizar para que nos ofendamos. Va a utilizar situaciones para agredirnos, para maltratarnos, para herirnos, para menospreciarnos. Y el único propósito es que usted y yo no disfrutemos de la paz, sino que actuemos de una forma carnal o de una forma pasional y que le demos rienda suelta a las frases, a las palabras, a la carne, a los impulsos de la carne, a las emociones, y que ofendamos a Dios y ofendamos al prójimo y nosotros perdamos la paz. Entonces allí nosotros entendemos el por qué el Espíritu Santo de Dios nos da ese fruto precioso de la paz. Pero encontramos aquí, en este primer punto, en este primer requisito, nos dice, seguid la paz con todos. Ahora, ¿por qué la Biblia nos manda y nos dice que debemos de seguir la paz con todos a nosotros los cristianos? Por lo que ya hablamos. Por lo que el enemigo no se va a quedar quieto y va a usar al que se deje usar. Entonces, se requiere que un cristiano espiritual y que ha nacido de nuevo conserve la paz. En otras palabras, está hablando de que debe conservar el equilibrio. Debe mantenerse equilibradamente sin perder los estribos, se dice en Colombia. O sea, sin salirse de sus cabales, sin descontrolarse, dicho de otra forma. Entonces, para eso es importante que el cristiano entienda lo que nos dice la palabra. Dice, porque a paz
os llamó el Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros miembros, dice la palabra del Señor, porque Él nos llamó a paz. Ya la paz con Dios está, pero el enemigo va a tratar de robarnos la paz. Entonces es allí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque a veces el enemigo quiere robarse la paz dentro del mismo hogar y dentro de la misma familia. Nosotros no vemos esos demonios que entran y que tocan a las personas y que los impulsan a robarse la paz. Entonces es importante que el cristiano tenga discernimiento y que tenga comunión con Dios y que mantenga alerta para ver por dónde el enemigo quiere robársele la bendición y quiere robársele la paz. Por eso es tan importante que si en algún momento hay alguna situación con alguien, que haya una pronta reconciliación. El Señor, el apóstol Pablo, allí en el libro de Romanos también, en uno de sus capítulos, dice: en cuanto dependa de vosotros, si es posible, estar en paz con todos los hombres. Y allí entra el esposo, la esposa, los hijos, la familia, los hermanos en Cristo, los que no son hermanos en Cristo, los amigos, bueno, el prójimo, todas las personas. En cuanto dependa de nosotros, nosotros debemos de propiciar un buen ambiente. Porque si algo tiene el cristiano nacido de nuevo y de corazón, es que siempre propicia o trata de propiciar un buen ambiente. Es decir, que nuestras frases, que nuestras palabras, que nuestro comportamiento, que nuestra actitud no vayan a ofender y no vayan a agredir a nadie. Eso es muy importante. Pero un cristiano que anda en el Espíritu y que conoce la palabra y que conoce esto, entiende bien este requisito. Entonces, este primer requisito nos dice: seguir la paz, escuche, con todos. Ni siquiera dice, si es posible o mire a ver. No, dice, seguid la paz con todos. Entonces el cristiano debe de luchar primero que todo por evitar los problemas. Ahora, ya hablábamos un poco de eso. Van a venir problemas, van a venir muchas cosas. Pero que esas situaciones no sucedan por causa nuestra. Hoy en día nos encontramos ante una situación que hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo y son pendencieros. Uno no puede ser pendenciero. Pendenciero quiere decir problemático, quiere decir peleón, quiere decir que es alguien que empieza los problemas, que propicia los problemas, las dificultades. Hay gente que alega por todo, pelea por todo, busca culpables por toda parte, tiene perjuicios, tiene prejuicio, la toma personal. Hay muchos cristianos que parece que no tuvieran paz. No sé qué sucede dentro de ellas, dentro de ellos, pero eso se ve. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, hay una enseñanza clara que nosotros somos promotores y propiciadores de la paz. Con todos los que nos rodean en la familia deben de darse cuenta que nosotros somos personas que no somos problemáticas, que no somos pendencieros, que somos personas que el Señor ha cambiado, que tenemos el carácter de Cristo, que nuestro carácter ha sido transformado, que ya nosotros no nos controlan los sentimientos ni las emociones, sino que tenemos una guianza de la palabra, tenemos una guianza del Espíritu Santo y que hay un control en nuestras vidas porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces ahí se cumple el primer requisito: seguir la paz con todos. Y el otro requisito es la santidad, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un versículo cortico de 2 líneas, donde dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora,
¿Qué es santidad? Usted lo sabe. Santidad es consagrado, apartado y dedicado. Eso quiere decir santidad. Entonces, ¿qué es santidad? Es dedicación. ¿Y dedicación a qué? Dedicación e interés a lo que he aprendido, a lo que el Señor me ha enseñado, a una vida de moral, a una vida de obediencia, a una vida de comportamiento, a una vida de paz, a una vida de amor, en todas las áreas. ¿Sabe usted que nos podríamos quedar aquí toda la noche hablando de este tema? Porque este tema es profundo. La santidad abarca todo. La santidad abarca lo moral. La santidad abarca el hogar, la familia. La santidad abarca la responsabilidad. La santidad abarca el compromiso. La santidad abarca el amor, la misericordia, el celo. La santidad abarca toda nuestra forma y nuestra manera de vivir. Entonces demanda dedicación, que es dedicado, apartado, pero la santidad demanda apartarse de lo que uno sabe que es desagradable delante de Dios. Entonces hay cosas que hay que dejar y que hay que renunciar y que hay que apartarse, porque sin santidad nadie verá al Señor, nos dice este versículo de la palabra del Señor. Entonces la santidad abarca todo, abarca el carácter, abarca los sentimientos, las emociones, la mente, nuestra forma de ver, de oír, de actuar, nuestra forma de vestir en todas las áreas. ¿Cómo lo comprendemos mejor? Lo comprendemos en Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz, o sea, se repite de forma diferente este versículo de Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, el hombre en sí, espíritu, que es el primero, que es el que es salvo, el que un día va a dejar este cuerpo o va a ser transformado en este cuerpo en el rato de la iglesia. Luego el alma, que son los sentimientos y las emociones, que son los que si no los crucificamos, si el cristiano no entiende eso, hay mucho cristiano que vive por sentimientos, que vive por emociones, no los ha crucificado como tal, no se ha humillado, no ha entendido, y es por eso que encontramos tanto cristiano pendenciero, problemático, difamador, tropezando constantemente en la carne, con sus frases, con sus palabras, con una cantidad de cosas, porque eso tiene que ver con el alma. Entonces, espíritu, alma, que eso nos habla de el carácter. Hay que crucificarlo todo, llevarlo a la cruz de Cristo. Y luego dice el cuerpo. El cuerpo también debe ser apartado, dedicado y consagrado. El espíritu es apartado, dedicado y consagrado para Dios. El cuerpo es dedicado, apartado y consagrado para Dios. También el alma es apartada, dedicada y consagrada para Dios, lo que estamos hablando. Al ser consagrada para Dios, entonces dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo. O sea, el hombre crucifica el yo. El yo es eso, los sentimientos, las pasiones, las emociones, el ego, el orgullo, el engreimiento, la altanería, los pleitos y todas esas cosas que incomodan y que no adornan para nada la santidad y el evangelio de Jesucristo.
Entonces, por eso la palabra de Dios dice: alma, sentimientos y emociones deben ser santificadas. Y allí el creyente debe de trabajar, allí debe de orar a Dios, humillarse a Dios, reconocer sus falencias, sus insuficiencias, llevarlas a Cristo para que Dios le ayude a una vida de consagración y santidad. Y luego por último dice: y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo también debe ser dedicado, apartado y consagrado. Porque el alma, los sentimientos y las emociones, los impulsos, va a venir la tentación por medio del pensamiento, por medio de los ojos, por medio de los oídos, por medio de los recuerdos, de las tinieblas, de los demonios, de tantas cosas. Entonces, si no ha crucificado primero las pasiones y los deseos, le va a llevar el alma también a que el cuerpo caiga en pecado. Sus labios hablen lo que no deben de hablar, sus manos toquen lo que no deben tocar, sus pies vayan donde no deben ir, su mente piense lo que no debe pensar, su corazón acumule cosas que no debe acumular. Y eso pasa, ¿por qué? Porque no hay una entera y completa consagración, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Entonces el cuerpo en esa área, pero también en la forma de cubrir el cuerpo. No olvide que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo no solamente cuidamos nuestro corazón y todo nuestro ser, como ya hablamos, sino que también cuidamos que el templo como tal donde Dios habita. Por eso la mujer cristiana se sabe cubrir, no muestra sus atributos ni sus carnes delante de nadie, porque tiene respeto por ella misma. De igual manera el hombre tiene respeto por él mismo. Y entiende, por ejemplo, que cuando solamente eran dos, Adán y Eva, el Señor sacrificó un animal para hacerles túnicas a ellos. Y si solamente eran dos, ¿qué tal hoy que hay miles y millones? Y los demonios y espíritus de lujuria, de laxivia, por montones. Entonces la mujer cristiana y el hombre cristiano, la mujer cristiana y el hombre cristiano debe de cuidar todo su ser, como nos lo dice la palabra del Señor. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde lo dice? En el libro de Hebreos 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. No olvidemos, son dos requisitos muy importantes para nosotros ir al cielo y para ver al Señor. Démosle gracias al Señor. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Señor, gracias por esta palabra. Quiero orar por aquellos que desean recibirte. Si usted desea recibir al Señor, diga conmigo: Señor, te recibo en mi corazón, acepto tu palabra, dame la paz, ayúdame a vivir una vida santa, perdona mis pecados y que yo pueda vivir para ti. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga.